Y así te cuenta esa terrible historia. Ya sé, es que sí, ahora hay que tener mucho cuidado con los alumnos porque pues todo lo malinterpretan a su manera y muchas veces no es la manera correcta. Pero bueno, Chelis, eran finales del año 2019 cuando yo en las noticias vi que un señor se murió porque se comió una sopa de murciélago. Fíjate que yo lo tomé como muy un caso aislado, uno de los tantos casos que pasan aquí en este mundo, pero ya cuando vi en realidad lo que estaba sucediendo, sí me empezó a dar un poquitito, digamos un mochito de miedo. A mí, ¿sabes qué me pasó? Que se me quedó como que bien marcado y fue esta parte que dije, nunca me vuelvo a burlar de nadie. Me acuerdo que cuando entramos al cuatrimestre, que era enero-abril 2020, un alumnito se acercó y me dijo que el COVID ya estaba abarcando pues mucho territorio, que en cualquier momento se iba a venir a México. Yo una vez me acuerdo que le dije, ay, no te preocupes, eso está pasando del otro lado del mundo, a nosotros ni nos va a tocar ni nada. Y me acuerdo que le dije eso y fue como 2 semanas después que nos mandan a clases en línea. Hijo, man. Bueno, vamos a dar así como ya estamos hablando así de lleno en el tema, pero sí queríamos como dar la bienvenida a todos nuestros, ¿qué? ¿Cómo lo habíamos dicho? Super Super Rabbits. Rabbits. Creo que es el mejor apodo del mundo. Es que ellos son super. Y pues vamos a estar en esta ocasión hablando sobre, ¿cómo habíamos titulado? La vida después del COVID. La vida después del COVID. O el día después del COVID. Ay, piensa y tú titulas el podcast como tú quieras. Es que los dos títulos son muy buenos. Nada más les recordamos que estamos intentando que nuestros capítulos se llamen que tengan pues como que relación con películas, libros o series. Entonces no sabemos. Creo que les vamos a poner La vida después del COVID La vida después del por la COVID. de La La vida vida después. después de ti. Sí, es la película, está bien bonita, la de las medias de abejita. Quiero unas medias de abejita, regálenme unas medias de abejita. ¿En dónde? Yo aquí, o sea, es una ciudad textil, pero yo no he Ajá. visto medias de Medias de abejita. abejita y yo sí las he visto en Mercado Libre, pero siempre digo, no, voy a esperar a que alguien me regale unas medias de abejitas, no me las voy a comprar yo. Esperemos que en algún momento te puedan regalar unas medias Medias de de abejita. abejita, amarillas y negras. Ay, qué bonito. Ya me vi con ellas. Pero bueno, entonces, precisamente vamos a hablar de cómo cambió nuestra vida después de este suceso. Que la verdad, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que hace como 10 años antes, también bueno, yo estaba estudiando la licenciatura y precisamente también nos mandaron según de cuarentena cuando se dio el fenómeno de, ay, ¿cómo se ¿No era la llamaba? influenza? La influenza. Me acuerdo que yo estaba, bueno, es que yo estudié en La Salle Morelia y me acuerdo que estaba en los pasillos y fue así como que bien apocalíptico todo de que ya váyanse a sus casas, nos vemos en 2 semanas. Lo padre de eso fue que durante esas 2 semanas pues todavía no estaba tan avanzada esta situación de el internet y todo y pues fueron como 2 semanas así en pausa. O sea, yo me las pasé súper a gusto, hice mis tareas con mucha tranquilidad y después de esos 15 días regresamos. Yo pensé que la situación iba a ser exactamente igual, pero no. Lo que parecía una cuarentena, lo que nos dijeron nos vemos en 2 semanas, se alargó casi año y medio, yo creo. Yo me acuerdo muy bien de esa parte cuando estábamos en clases y bueno, nos vamos a ir de semana, de vacaciones de Semana Santa, que fue para en estas fechas. Ah, muy bien, la siguiente semana vamos a tener ejercicios y tal, esto y lo otro. Yo diciéndoles a mis alumnos, en 2 semanas nos vemos para hacer exámenes, etcétera, etcétera. Y tómala, no hay regreso a clases, el mundo se empezó a descomponer, empezó a haber un caos, empezó a haber un miedo, empezó a tener una parte de pánico en la población. Y de hecho, después de esto vamos a estar hablando. Primero que nada, como que queríamos platicar, como esta parte de la escuela, cómo lo viviste en las clases virtuales, que muchas personas decían, ay, bien fácil, hombre, pues estar en la computadora, eso lo puedo hacer hasta yo. ¿Cómo viviste esta parte de las clases en línea? Yo tenía sentimientos encontrados. Fíjate que yo siempre he sido como que muy perceptiva y me acuerdo que la última clase que di ese día
Me acuerdo que les dije, estaba dando diseño editorial, precisamente al grupo de ese chavito que te digo que me dijo que se iba a venir y que yo me burlé de él, porque sí me burlé de él. Ronaldo, si algún día me escuchas, perdóname, no me debí de haber burlado de ti. Pero lo que pasó fue que me acuerdo que ese día dije, ¿saben qué? Como que siento que la situación se va a poner fea, así que les voy a explicar su proyecto final. Que de hecho en diseño editorial siempre me tienen que hacer una revista. Entonces me puse a explicárselo, les dije por cualquier cosa, porque yo ya había escuchado en dirección que iban a decir que nos íbamos a clases en línea. Yo necesitaba explicarlas en vivo. Entonces les dije, cualquier cosa, no sé la verdad qué vaya a pasar, no sé por qué aplicación nos vayamos a mover, no sé si vamos a tener clases en línea, lo vamos a tener en pausa, pero ya saben cuál es su final. Entonces me acuerdo que salí de ahí y precisamente salgo de esa clase y es así, váyanse a sus casas ya. Nos vamos hasta clases en línea y yo estaba así como que en pausa, como qué pasó, o sea, no entiendo qué está pasando. Me acuerdo que después de eso, creo que fue en la tarde, porque yo doy clases en 2 escuelas. Obviamente no las voy a mencionar hasta que nos paguen patrocinio. Antes no, pero sí agradezco a una de esas escuelas porque nos deja grabar en la escuela. Pero lo que pasó fue que tuvimos una junta así rapidísima, nos enseñaron como que las nociones básicas de cómo funcionaba Classroom y cómo funcionaba Meet, que yo ya tenía como una noción, porque como me gusta tomar diplomados de cualquier cosa, pues muchos son en línea y muchos pues utilizaban esa aplicación, pero sí fue así como que yo me quedé, ¿en serio esto va a funcionar? La verdad yo por lo mismo de mi carrera siento que sí tengo como que buenas nociones sobre tecnología, pero todo me daba miedo. Aparte de que en mi casa el internet siempre ha estado bien feo, pues sí fue así como que mi primer shock. Aparte de que a mí no me gusta, o sea, no me gusta ni grabarme. Bueno, ya me gusta grabarme, por eso estoy haciendo un Por eso podcast estamos en un contigo, podcast. pero sí fue la situación de que antes no me gustaba cómo sonaba mi voz, no me gustaba verme en una cámara, o sea, eran muchísimas situaciones. Esto va a sonar muy fuerte. Ok, ahí. Ajá. Perdón si escuchas mi voz toda fea al No, principio, muy no fuerte. está. Que real que no está fea, Ajá. nada más estábamos cuidando los volúmenes Ok. del audio. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo, Chelis. Me Perdón, cortaste mi amiga, inspiración. perdón. Bueno, no me gustaba ni que me grabaran, ni, o sea, ni nada, eso. Siempre he pensado que mi voz suena como voz de ardilla. O sea, siempre ha sido así como, no, o sea, pues yo tenía shock, era así de no manches, o sea, de por sí no me gusta cómo me veo en la vida real, ahora me voy a tener que arreglar más para tener la cámara prendida, fue así como que un shock, pero ¿sabes cuándo lo empecé a disfrutar? Cuando tenía clases a las 8 de la mañana y me podía despertar 15 minutos antes, nada más me cambiaba rapidísimo de la cintura para arriba, abajo yo seguía con la pijama y me conectaba. Eso fue, o sea, en ese momento como que esos primeros 3 meses fueron... Y aparte de que a mí me encanta estar encerrada en mi casa, entonces fue un primer periodo de felicidad para mí. ¿Tú cómo lo viviste? Fíjate que fue muy diferente. Yo me acuerdo que era mi segundo año, apenas mi segundo año dando clase. Entonces, yo todavía no estaba como acostumbrado, no estaba familiarizado con las plataformas. Un descubrimiento y fue también como mucha adaptación, porque sí, siempre, y nosotros vimos, hay mucha resistencia a la parte de las redes sociales o las plataformas en el que a lo mejor maestros que tenían a lo mejor, no sé, 40, 50 años, la parte de la tecnología lo rebasaba totalmente y era imposible que dieran clases y era como que no, pues sabes que yo no puedo, no tengo tecnología o no les sé la Mejor tecnología, renuncio, mejor o renuncio, me tal y tal, jubilo. ándale, o que se jubilaban, etcétera, etcétera. Entonces, para mí fue como que pues no hay de otra, tienes que aprender y tienes que dominar las plataformas y primero nos dieron como una más o menos como un tutorial, como unas clases de cómo dominar la parte de las plataformas. Yo también estuve en Zoom y estuve en Meet. Para mí se me facilita todavía mucho más Meet. Zoom también me gusta, pero lo sentía como muy pesado el estar como cortando la clase y otra vez volver a iniciar porque solamente creo que te daban como 40 minutos Ujú. y tenías que otra vez terminar clase y otra vez iniciar. Entonces en Meet sí era como que el tiempo que tú quisieras, ¿no? Más o menos, creo que eso yo recuerdo. Sí, al principio sí era así como que ilimitado, después ya como que siento que ya también lo censuraron un poquito.
Y la plataforma era hasta eso sencilla porque ahí mismo subían lo de las tareas, que también esa parte era como, ay, estar revisando a cada ratito, estar checando, corrigiendo. No, ¿sabes qué? Juanito, esto te salió mal, te lo tienen que regresar y otra vez hazlo de nuevo. Entonces, sí fue mucho desgaste para, yo creo que para mí y para muchos maestros, el estar casi, yo creo que, ¿qué te gusta? De 24 horas frente a la computadora, yo creo que unas 15 horas estar frente a la computadora corrigiendo exámenes, corrigiendo trabajos, tareas, etcétera, y además estar como preparando clases porque también era esta parte de que no nos acomodamos o no sabíamos cómo llegarles a los alumnos solamente frente a una cámara. Teníamos como muchas cosas pues que podríamos tener a la mano, pero no nos acomodamos y todos yo creo que, o la gran mayoría, sufríamos por esta parte de que es que no me hacen caso, es que tienen la cámara apagada, es que no sé cómo hablarles, no sé si sí se quedan con el conocimiento o no, y creo que nos causó mucho estrés el estar frente a una cámara que no sabíamos o teníamos la incertidumbre de que no estaban aprendiendo absolutamente nada. Yo me llegué a sentir como en un capítulo de Black Mirror. ¿Ya viste esa serie? Así es, buenísima. No manches, fue así como te lo juro, era así como que todos los días solo hablo con mi computadora. ¿Sabes a mí que me causó muchísimo desgaste? Ese sería. Ay, la mayoría de mis clases son más prácticas que teóricas. Entonces, ¿te imaginas la parte en la que yo tenía que tener una videollamada en la que estábamos en algún ejercicio, en el desarrollo de algún proyecto y pues yo no, la mayor parte del tiempo no hablaba? Me acuerdo que ahí fue donde nos empezaron a poner supervisores. Oh. A mí, híjole, a mí en cualquier aspecto de mi vida, cuando me siento observada, como que me empieza a desgastar mucho. No porque no haga mi trabajo bien, de hecho considero que hago mi trabajo muy bien, pero me acuerdo que la supervisora que me pusieron, era esta parte en la de, una vez me mandó un mensaje que por qué no daba mis clases, así, que no daba mis clases. Yo le dije, mire maestra, no sé si hay, ni siquiera maestra es. Por Dios. Pero no, o sea, sí, estaba muy agresiva, así, hasta me acuerdo que me dijo, por favor de sus clases, casi me dijo, para eso se le paga. Pero sí me acuerdo que le dije, mire maestra, la verdad es que mis clases son más prácticas que teóricas, o sea, yo no les puedo estar dando teoría, o sea, mis clases, esa clase en específico, creo que era taller de envase y embalaje, o sea, imagínate, puras cajitas, o sea, pura práctica. Le dije, yo no les puedo estar dando teoría todo el tiempo porque ellos tienen que estar avanzando en sus proyectos. O sea, y fue así, le mandé evidencia y todo y después le bajó. Pero sí era un estrés. Casi, pero sí era un estrés. O sea, cada que veía que se conectaba era, ay, tan a gusto que estaba trabajando, tan a gusto que estaba. Porque pues sí, obviamente, si tus alumnos están avanzando a su proyecto, pues yo estaba leyendo, nada más estaba al pendiente de la videollamada, pero sí era mucho desgaste y desde ahí sí fue mucho desgaste. También la parte de que nosotros tenemos mucho como que libertad de cátedra para nosotros diseñar, desarrollar nuestras clases y esa parte era que ahí empezaron con el montón de planeaciones, con el montón de reportes, o sea, esa parte sí como que nos desgastó de más. O sea, ahora sí que como te digo, a mí siempre me ha gustado mucho dar clases. Pero ahí cuando entramos en la pandemia fue la parte de, híjole, como que ya mejor le voy a empezar a pensar, porque nunca en los 4 años que ya llevaba dando clases, nunca me había sentido tan estresada como me empecé a sentir a partir de, pues, de este cambio. Y luego, hablando de cambios, empezó esta parte de las clases híbridas, las famosas clases híbridas. A nosotros, híjole, eso fue algo impresionante. Qué bueno que a mí no me tocó eso. A mí sí me tocó y era como, era realmente, es imposible. Obviamente se tiene que dar porque así lo pide secretaría, porque así lo pide dirección y son como que lo que debes de estar haciendo. Pero yo lo sufrí muchísimo el tener a unas personas en la computadora y a otras personas aquí en el salón de clases. Era como que teníamos la bocina para ver si tenían alguna duda por la parte de la computadora y era a veces de que tú estás explicando a los que están en el salón y que también están a lo mejor en la computadora y a veces te escribían alguna cosa y tú por estar viendo acá o explicando a las otras personas no podías leer lo que te estaban diciendo. Entonces pues es esta parte del cambio que nosotros tenemos que hacer, el decidir, ok, les dejo cierta actividad a los de que están en espacio virtual
y a los que están de manera presencial hago otras actividades. Y entonces ya cuando hacían otras actividades, ellos ya solamente corregían algunas cosas o si tenían dudas me decían y seguía yo a lo mejor acá también al pendiente de la computadora, pero sí era muy complicado el estar cubriendo las dos partes y el que tú tengas que hacer casi casi como dos planeaciones, unos para computadora, otros de presencial, entonces fue muchísimo desgaste. Creo que muchos maestros se quedaron con no sé si es síndrome del burnout, de que estaban totalmente quemados, ya no querían saber absolutamente nada de la escuela, por precisamente eso, era muy pesado el tener como grupos híbridos y yo creo que sí fue muy desgastante. Ya sé, sí. Yo sí llegué a escuchar las famosas clases híbridas y dije, ay, a ver en qué momento se les ocurre hacerlo así. Afortunadamente no me tocó, pero sí, sí supe que fue algo desgastante. Es que imagínate, era casi, casi como que estabas dando dos clases al mismo tiempo, pero eso no se veía reflejado en el cheque. Claro que no, solamente dabas una clase, Chelis, una clase solamente estabas dando, pero realmente estabas dando dos clases al mismo tiempo, unos para virtual, otros para presencial, y no se ve, como dices, no se ve reflejado en el cheque, que eso sí debo de mencionar, en algunas escuelas se hicieron recortes en la parte de lo económico, lo monetario, ya que al momento, bueno, al menos en la escuela en la que nosotros estamos, ¿No? no hubo ningún recorte, no hubo ningún tipo de que no, pues sabes qué, es que como estás en virtual solamente te vas a pagar la mitad o tal y tal. De ninguna manera, como que ellos todavía lo agradecieron más el que estuviéramos de una parte virtual y que también estuviéramos cumpliendo con esta, a lo mejor híbrida que a ti no te tocó, bendito Dios, qué bueno, pero sí, sí no hicieron ningún tipo de recorte y eso pues sí también se agradece muchísimo. Otra de las cosas, o no sé si quieras agregar en esta parte de las clases como tal en pandemia. Creo que ya lo dijimos todo. Sí, creo que ya lo dijimos todo. Algo que me encantó fue, rápidamente lo menciono yo, todos los cuatrimestres tengo una actividad con ellos que los pongo a exponer de un tema libre. Y se pusieron bien creativos porque de repente, o sea, como tenía que ser en virtual, en videollamada, me salían disfrazados o se ponían los filtros de Zoom. No sé, es como que siento que sí, sí se logró pues impulsar un poquito esta parte de, pues estamos lejos, ¿cómo vamos a hacer para que todo esto siga como que dinámico? Y otra cosa bien importante, fuimos de los pocos afortunados que pasamos por esa situación y mantuvimos el trabajo. Porque yo sí decía, ¿en qué momento? O sea, pasaban los cuatrimestres y decían, no, ya el otro cuatrimestre me van a descansar o va a pasar esto. Y fuimos de los pocos afortunados que seguimos conservando el trabajo. Que yo me acuerdo que cuando pasó un año que llevábamos encerrados, decía de, bueno, si a un año de la pandemia todavía tienes trabajo, comida, techo. Y bueno, decía, y la mayoría de tu familia o todos los integrantes de tu familia completos, eres de las personas más afortunadas que viven actualmente. Y sí, pues sí fue la situación. Porque sí también, como te digo, algo tan silencioso, cuántas vidas no se llevó, o sea, fue toda una situación de shock. Pero bueno, ya saliéndonos un poquito del tema de lo educativo, ¿tú cómo viviste la pandemia? ¿Tuviste algún shock emocional al principio o qué pasó ahí? Fíjate, que eso también va a ir en el otro podcast. Ujú. En la pandemia fue mi separación. ¡Ay, Entonces, amigo! son cosas que tú debes de estar. Ahorita coincido con esta parte de lo que dijiste, Ali. Nos volvió, o al menos a mí, considero que me volvió una persona más consciente y más agradecida. Teníamos trabajo, teníamos techo, teníamos muchísimas cosas y teníamos a nuestra familia que nosotros vimos y supimos a lo mejor de vecinos o de personas muy allegadas de que llegaron a perder casi a la mitad de su familia o un poquitito más de la familia. Entonces sí decíamos, ¡ay! Híjole, qué agradecido estoy con lo que ahorita tengo y que no se ha ido ninguno de mis familiares. Entonces sí me volvió a mí un poco más agradecido y tomar como conciencia de lo que nosotros tenemos. Y en esta parte, como comentamos, de las cosas que nosotros nos pasaban en pandemia, pues fue mucho, sobre todo el estrés,
era como esta parte de que no vean o que no sepan mis alumnos de que estoy pasando por una separación y aún así el estar dando clases normales. Yo me acuerdo, eso pasó y que lo vamos a comentar ya después en el Sí, o sea, yo siguiente. ya quiero que empecemos a profundizar en eso, pero si no nos vamos a quedar sin tema. Pues, eso sucedió a lo mejor un fin de semana y al lunes, luego, o sea, el domingo yo estaba recogiendo mis cosas, ya estaba en otro lugar y el lunes, órale, empezar a dar clases otra vez. Entonces, el poner una cara de, hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos, la semana, ¿cómo les fue el fin de semana? No, pues qué bien, profe, ¿y a usted cómo le fue? Bien, todo bien, gracias a Dios. Y así como que el estar como soportando todas esas cosas Ya que tú sé, la tenías en el lagrimita interior. aquí en el ojo, no manches. Como dicen, el show debe continuar. El show debe continuar. Chelis. Ay. Entonces, sí teníamos muchas cosas, a lo mejor yo en mi caso, como muchas cosas como personales, y creo que todos también pasaban por esta parte de que tenían muchas cosas, de que a lo mejor no tenían dinero porque se quedaban sin trabajo, que estaban tratando de encontrar como un sustento. Entonces sí tenían muchas cosas, muchos problemas personales, pero aún así, como dicen, arreciábamos y no hay forma de que nos demos por vencidos, ¿no? En esta parte de la pandemia. A mí, ¿sabes qué me pasó? El primer mes, te lo juro que yo lo sentí como si fueran 5 años. Se me hizo larguísimo, así los primeros 30 días. Era esta situación de, ok, me levanto, preparo las cosas, doy mi clase. Y era esta parte de, bueno, algo que sí hice muchísimo fue, empecé a meditar, empecé a hacer yoga, fui un poquito como que más consciente hasta eso de mi alimentación, porque era esta parte de, no manches, voy a subir un buen de peso durante la pandemia, no, o sea, son de las veces que me he mantenido más estable en cuestión de cuidar mi salud, pero el primer mes fue así, como te lo juro, así literal, como si, lo sentí como si fueran 5 años, lo sentí eternos, era así esta parte de me duermo, otra vez me despierto, misma rutina, me vuelvo a dormir, otra vez misma rutina, y fue así como que un punto, yo estaba muy feliz, por lo que te digo de que 7:45 sonaba la alarma y ya me despertaba, me acomodaba y daba mi clase. Daba mis clases porque mis clases antes me las ponían casi todas muy temprano, pero sí fue así como que los primeros 30 días fue así como, y después de eso me acuerdo que pasó el mes y lo demás se me fue así como agua. O sea, se me pasó muy, muy, muy rápido. Pero sí de repente era esta parte de que no manches, qué padre, no tengo que ir a trabajar, no tengo que estar caminando bajo el sol, no tengo que estar midiendo mis tiempos. Esta parte de que en 15 minutos yo ya estaba dando mi clase, o sea, podía dormir más. O sea, ¿te imaginas de qué buen humor andaba? Podía pasar muchísimo tiempo con Thanos, o sea, desde ahí fue que le dije que Thanos era el becario, porque veía que estaba acomodando todo y él se sentaba ahí. O sea, yo estaba dando la clase y él estaba sentadito a un lado de mí. Entonces pasé muchísimo tiempo con mi perrito. Afortunadamente tenía comida, contamos con todos los servicios. Yo sí fue un momento en el que todo el mundo empezó a decir, el mundo se va a acabar, ¿en qué momento nos vamos a quedar sin luz? ¿En qué momento? Afortunadamente no pasó nada de eso, pero sí me llegó de repente a pasar, te lo juro que yo sí sentí que nos íbamos a morir. O sea, tuve como 3 ataques en que es así como que esta parte en la que pues ya tienes mucho tiempo libre, porque yo literal, o sea, me cancelaron muchos proyectos de diseño, porque no se sabía la situación de que pues si los negocios iban a seguir funcionando, qué caso tenían que hicieran una imagen gráfica. Sí, por esa parte de mi trabajo como freelance, sí, pero tenía las clases. O sea, eso es lo que te digo, la fortuna de que todavía tenía algo como que laboral seguro. Pero sí fue esta parte de que de repente pues me empecé a quedar con, o sea, empecé a tener mucho tiempo libre. Y pues ya sabes que cuando uno tiene mucho tiempo libre, empieza a pensar muchas cosas. Y yo me acuerdo que la primera vez me acuerdo que estaba y dije, no manches, me voy a morir. O sea, este es el fin del mundo, me voy a morir, o sea, de esto no voy a salir. Y precisamente lo que te dije cuando te dije, me voy a morir, y lo peor de todo es que me voy a morir sola, pobre y anónima. Nadie se va a acordar de mí, me voy a morir y nada, o sea, pero sí fue el punto así en el que dije, ¿en qué momento nos quedamos sin servicios básicos? ¿En qué momento nos quedamos sin comida? ¿En qué momento empieza a surgir el apocalipsis zombie? O sea, eran muchísimas situaciones. De repente era esta parte como la película de Will Smith. ¿Cómo se llama esa película? ¿Soy leyenda? La de Soy Leyenda. Era esta parte de, ay, y luego ahí ya ves que se dormían en una tina, que se dormía en una tina con su... Pero ya en mi casa había una tina y yo, ¿en qué momento voy a estar así dormida
así esperando, ay, no fueron muchísimas cosas las que me imaginé, pero sí llegó un momento, o sea, me dieron como 3 crisis, así de, me voy a morir, es que, o sea, no vamos a salir de esto. Y que ahorita estás mencionando algo bien, bien importante que yo creo que la mayoría de las personas se sintieron identificadas. Empezamos a tener miedos. Miedos en esta parte de, ¿y si me quedo sin trabajo? ¿Y si no encuentro? ¿Y si esto, lo otro? Y como que esta parte es muy, muy interesante. Lo mencionaste tú ahorita, el quedarnos sin hacer nada y estar como pensando, quedarnos solo con nuestros pensamientos también llega a ser muy peligroso. También lo vimos en la cuestión de que había mucha depresión, de que había muchos suicidios, también lo vimos en la parte de la pandemia, que el estar tú solo pensando cosas que no te traen nada bueno, pueden tener muchas repercusiones muy, muy graves. Y creo que todos teníamos como esta parte de los miedos, de que, ay, es que, ¿y si le pasa algo a mi familiar? ¿Y si le pasa algo a mi familia? ¿Y si le pasa esto? Y como que siempre empezamos a entrar como en un tipo de situación que estamos como casi siempre todos a la defensiva. A veces llegamos a tener algunas cosas o teníamos el miedo de contagiarnos, y para no contagiar a nuestros familiares o por ejemplo a nuestros papás o a nuestros abuelos, siempre estaba como que el gel, luego el gel, y nos bañábamos en Lysol y cosas. Ay, disculpen el comercial, nos bañábamos en Lysol ya ¿cómo se dice? Patrocínanos. patrocínanos. Y nos bañábamos en muchísimas cosas para no contagiar a las otras personas. Entonces era como un miedo constante el no permitirnos o el evitar la enfermedad. Y que a mí, por ejemplo, a nosotros en la familia nos pasó de que todos nos estábamos cuidando, todos nos poníamos gel, todos nos poníamos el cubrebocas, todas las cosas que nos decían en la televisión y en las redes sociales, y mi mamá se enferma. Entonces, como que luego el miedo de, ¡ay! ¿Qué va a pasar? Y todos como que teníamos esta cuestión de a cuidarnos, o sea, y siempre en la casa con el cubrebocas y con, ¿cómo se le llamaban estas como que respirara como aire, como oxígeno, como oxigenaciones y otras cosas? Entonces era mucho el cuidado y el miedo que nosotros teníamos en esa época, y creo que una palabra que sí podríamos agregar en esta parte de la pandemia es miedo. Teníamos muchísimos miedos en general de todas las cosas. A mí, ¿sabes qué me pasó? Yo tengo ansiedad, o sea, tengo ansiedad diagnosticada y mi psicóloga me lo dijo y todo. Y algo con lo que yo me sentí muy identificada fue, pues ya sabes, todo el día en las redes sociales, ¿no? Ahí yo stalkeé a todo el mundo, ya conozco al medio pueblo. No, yo la verdad, literal, yo tenía mucho tiempo libre, pero sí me topé con una publicación que decía que las personas con ansiedad están hechas de pura resiliencia. Y ahorita en estos tiempos lo están demostrando. Y sí, haz de cuenta que necesitamos visibilizar más toda esta parte de las enfermedades mentales y eso, pero te lo juro que tú me puedes ver tranquila, pero tú no sabes si tengo el corazón a 1000. Así de, o sea, una persona con ansiedad es la persona más estresante del mundo porque está pensando muchas cosas, o sea, en su cabeza. Haz de cuenta que yo siempre me preparo para lo peor. Pero ya digamos, antes lo veía, es que ¿por qué siempre estoy pensando lo peor? Eso ya digamos, yo ya le saqué la otra vuelta, porque es esta parte de me preparo para lo peor, ya pensé los peores escenarios. Así como el Doctor Strange, ya vi todos los escenarios Ya posibles. vi todos los escenarios posibles, ya vi que en la mayoría de ellos fracaso, pero de todos modos lo intento. Y precisamente eso pasó mucho en la pandemia, porque era estar, como te digo, estar viviendo con todo lo que pasaba en mi cabeza y con todos los escenarios que se formaban en mi cabeza, pero yo solita, y tenerlo que estar procesando. La verdad ahí, en esa etapa, fue cuando yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? No me estoy sintiendo bien, necesito retomar la terapia. Y esta parte tan importante de necesitamos ya verlo como algo natural, o sea, necesitamos cuidar nuestra salud mental como cuidamos nuestra salud física. Es tan importante una como la otra. Y me acuerdo si te conté, ¿no? Que hice castings de psicólogos y casteé a muchos psicólogos hasta que di con la indicada, que ya más adelante que tengamos un capítulo de Daddy Issues, hablamos de eso. Daddy Issues, porque por ahí va cómo fue que yo seleccioné a mi psicóloga, okay. Pero sí fue esta parte de, a mí lo más complicado de la pandemia fue cuando me tuve que enfrentar a mí misma.
Me tuve que enfrentar a mí misma, tuve que viajar ahora sí a mi interior y decir, es el momento en el que tienes que trabajar lo que has estado evitando, porque pues no tenías tiempo, pero ahorita tienes todo el tiempo del mundo, entonces hay que trabajar en eso. Y que no es fácil hacer un viaje al interior tuyo. Yo creo que es una de las cosas a lo que más nos resistimos nosotros, el estar como enfrentándonos a las cosas que nosotros somos o a lo que nosotros somos. Entonces, yo te comparto y lo comparto con todos ahorita en este momento. Yo como tal, yo nunca he ido a terapia. Y yo hasta eso me considero una persona muy tranquila, como que muy consciente de lo que llego a hacer y a lo que llego a tener, pero aún así, con esta situación que te comenté de que me separé, encontré a una persona que le mando un saludo muy especial, Eli, donde quiera que esté, es un ángel que a mí me ayudó mucho. Y si era esta parte en el que, a ver, Chelis, tú me estás diciendo esto y esto y esto, a ver, ve en tu interior qué te tienes que decir a ti mismo. Entonces era así como que los ríos y océanos de lágrimas y que tú tienes que sacar en algún momento y tienes que ser muy sincero y muy honesto contigo mismo y decir, a ver, Chelis, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Y esto y lo otro, y como que no es nada sencillo, no es nada sencillo el estar en tu mente divagando y estar buscando. Sí es una tarea muy complicada y que lo debemos de hacer en algún momento de nuestra vida. Sí, y de hecho yo lo he compartido con algunos de mis amigos y amigas. Esta persona a mí me ayudó muchísimo, como no se imaginan, pero sí también considero que la parte de la terapia, aunque yo no he ido, te ayuda muchísimo y es algo que, como dices, es como una canasta básica. Tienes que tenerla sí o sí y tienes que tener como ese escape en el que estés diciendo como o pensando qué es lo que tienes que estar haciendo en ese momento. Sí, pero bueno, más adelante le dedicamos todo un episodio a salud mental que sirve, que estoy estudiando psicología, entonces a poner en práctica lo aprendido. Fechas especiales. ¿Cómo fue para ti este ajuste de las fechas especiales durante pandemia? Ay, jole, pues fue, o sea, como que a veces, un ejemplo, un cumpleaños, una fecha a lo mejor especial para las personas, pues uno a lo mejor, y a las personas que nos conocen o que me conocen y que conocen a mi familia, las fiestas son un punto importante. Nosotros somos muy fiesteros, somos muy argüenderos y somos de que necesitamos festejar las cosas. Entonces, el no tener como esa parte o el estar invitando, el no tener como contacto con las personas que tú querías, sí te afectaba en la parte anímica. Como que si decías, oh, es que no me sabe, no me sabe esta fecha. O sea, era mi cumpleaños y como que pues, sí, se agradece obviamente y siempre vamos a estar agradecidos con la familia de que siempre están ahí, pero aún así como que dices, oh, es que me hacen falta más personas, ¿no? O sea, como que siempre necesitas a tus amigos, necesitas a las personas que a las que más confianza le tienes y el no tenerlos en ese momento sí te llegaba a afectar. En la parte de también como fíjate que hasta eso no sufrí tanto en la parte de como eventos, por ejemplo, el 16 de septiembre, cosas así como que fiestas muy grandes, como que yo nunca he sido partidario como de ese tipo de fiestas. Halloween sí se sufre, ¿verdad? Se sufrió como nunca en la vida. Pues es que yo la verdad toda la vida llevaba celebrando sola Halloween. Entonces era así como que no era la situación de que, pues es que en realidad a muy poquitas personas les gusta Halloween, pero sí era así de Halloween ya era como que una celebración muy individual, era así de que empezaba octubre, películas de terror, otras películas de como que terror, pero no daban tanto terror, era mi ropita de Halloween, ponerle la capa de vampiro a Thanos, pero no era así como que eso, como siempre ha sido algo muy personal, es así como que no. A mí, ¿sabes qué? Como que tuve sentimientos muy encontrados, es que en ese año, en el 2020, fue mi cumpleaños número 30. Oh, Y lo wow. pasé encerrada. Y precisamente yo estaba arreglando todo para hacer una comidita, como la que hice el año pasado de Ajá. Alicia, pero iba a ser de Star Wars. Mi pastel Uy. iba a ser del bebé Yodita y todo. Y pues sí fue esta situación como, pues la fiesta de Star Wars. Se pospuso hasta nuevo aviso. Pero sí fue así como, la verdad, a mí sí me cayó súper bien.
porque ya sabes que soy fan de la película de Si tuviera 30. Sí. Y uno de mis máximos sueños desde que tenía 14, que fue cuando vi esa película, fue yo cuando sea mi cumpleaños número 30 necesito estar viendo esa película con una mascarilla y comiendo mi cereal favorito. O sea, esa era como que mi fantasía más salvaje de la vida adulta. En ese momento. Sí, pero precisamente para ese entonces teníamos íbamos a ir a un congreso de parte de la escuela que precisamente yo lo propuse. Yo cuando propuse eso yo no sabía que iba a caer para mi cumpleaños. Entonces ya teníamos todo el plan cuando voy viendo que cayó para mi cumpleaños. Y fue la situación de, ay no, por favor, que creo que mi cumpleaños en ese entonces fue un viernes, algo así. Era el primer día del congreso. Buen día. Era buen día, pero pues era así de que iba a estar en el congreso, lejos de mi familia, lejos de mi mamá. Era la situación, es porque mi mamá me chiquea para mi cumpleaños, como no tienes una idea. Era así también la parte de voy a estar lejos de Thanos, o sea, era así como voy a cumplir 30 años, que es un número muy importante, y literal yo voy a estar trabajando. Que o sea, sí está padre pues la parte, porque pues me iba a estar capacitando en algo que me encanta, pero sí era así como, no, porque o sea, podía ser los 31, los 32, los 33, pero los 30, o sea, yo necesitaba estar viendo mi película con mi mascarilla, con mi cereal, o sea, ese día, porque ese día yo como lo que quiero, si quiero comerme 10 chocolates me los como porque es mi cumpleaños. Quiero comer 5 kilos de helado, a esos mismos sí, me voy a comer. Exacto, entonces fue así como que cuando empezó la pandemia dije, ay, bueno, lo padre de todo esto es que voy a pasar mi cumpleaños número 30 viendo Si tuviera 30 con la mascarilla y con el cereal. Eso fue lo padre. Me acuerdo que también me puse una batita rosa que tenía. Haz de cuenta, yo estaba viviendo mi fantasía de Si tuviera 30. Pero sí fue así como de repente uno de los cumpleaños más importantes lo pasé encerrada. Fíjate, y ahorita mencionaste la parte de los cumpleaños, que yo recuerdo desde que tenía como unos 18, 19, 20 años, yo creo, que estaba trabajando en los medios de comunicación. Como que siempre estuve yo acostumbrado a trabajar en mi cumpleaños. Como que, no sé, es como, no me sabe también a veces si estoy sin hacer nada. Y o sea, como que es algo que me complementa el estar como en un cumpleaños y tener como mi festejo. Pero sí como que a veces siento como que, mira, qué raro, ahora no trabajé en mi cumpleaños. Se siente como extraño, pero... Sí, la parte de mi, en este caso de mi cumpleaños, en la pandemia, como que sí, no me supo mucho. Como que tampoco, y como que fíjate que no le di tanta importancia, como que dije, por un año que no esté haciendo una gran fiesta. Que también algo curioso es, se va a escuchar como feo, ¿verdad? O no sé cómo lo vas a tomar, amiga, pero... Yo antes o sea, cuando estaba casado, no festejaba mis cumpleaños. ¿Cómo crees, amigo? No lo festejaba. Ay, no era. Perdón, señor. Pero no los festejaba y ella me decía, ¿qué vas a querer hacer? Bueno, no lo festejabas porque tú no querías. Porque yo no quería, pero era esa como, a mí me sonó mucho un cambio en el que dije, ¿qué haré para mi cumpleaños? Dije, caray, eso yo nunca lo hacía. Siempre era como que, lo que sea, una reunión y ya. O me decía, ¿qué quieres que te regale? Una gelatina y ya, lo que sea. O sea, como que no le tomaba importancia a mis cumpleaños para nada. Y me decían ella también, ay, ¿cómo crees que nada te voy a regalar una gelatina? ¿Sabes? Ni que fueras un niño de, no sé. ¿Te gusta mucho la gelatina? Me gusta mucho la gelatina. Ay, te voy a hacer una gelatina para tu cumpleaños y te voy a regalar tu cartera de motherfucker. Y fíjate, no los festejaba y ya después de que pasó eso de la pandemia, ya me llamó la atención como hacer la festejación bien como debe de ser. Entonces, no sé, no fue algo raro, o sea, aunque no lo celebraba tan bien, como que sí aún así el estar en una pandemia y con cierta incertidumbre de que todo puede pasar, era raro. Yo, la verdad, mi primer cumpleaños, que fue el de 30, durante la pandemia me la pasé increíble. El segundo no, porque ya tenía mucho tiempo libre e invoqué un demonio el día de mi cumpleaños, pero luego hablamos de esa situación. ¿Empieza con L? Empieza con L y termina con H. Pero más adelante hablamos de eso. Ya ahí fue cuando decidí que habían sido ya muchos cumpleaños en pandemia y ¡pum!
se acabó el encierro. Y bueno, aparte de eso, ¿no te pasó que, por ejemplo, en clases empezaste o conociste gente en línea, no sé, alumnos, algunos otros compañeros y de repente fue la parte de que ya regresamos a la escuela y hay que verlos? Sí, ¿Cómo fue esa parte? fíjate, a mí me dio mucha risa. Yo los conocí, o sea, los conocí en línea y en una ocasión nos pidieron hacer como una reunión en áreas verdes para conocer a los alumnos. Era así como que, ahora sí voy a verlos así en vivo y a todo color. Y me acuerdo que llegué con pants y unas sudaderas, como que era algo, no tanto como íbamos a hacer deporte, pero dije, pues algo cómodo. Llegué y algo bonito, porque debo decir eso, es bonito, de que un alumno me dijo, ¿y tú de qué salón eres? Yo, ¿qué? ¿De qué me hablas? Dije, soy el maestro Chelis. Profe, usted es el profe. No, man. Y le emociona así como de ver, así de, qué bonito que me confundieron con un alumno. Era muy bonito y también me pasó que en una ocasión tuve como una situación en un ojo, tuve como no sé cómo se le dice, pero como un Desgarre. desgarre o algo así. Y no podía ver bien y fui al oftalmólogo, sí es oftalmólogo, sí, ¿verdad? Sí. Y voy caminando en la calle y me encuentro a un alumno, yo también no lo conocía más que solamente en la computadora de forma virtual. Le digo, sí, voy a decir el nombre de una vez para saludarlo. Le dije, Martín, ¿eres tú? Y se me queda viendo así como que te conozco, pero no estoy seguro. Y dice, ¿es el profe? ¿Es el profe Chelis? Le digo, sí. Profe, se ve muy diferente. Y también así como que me decían en el comentario, es que se ve bien joven, profe. Pensé que era una persona así como un joven, una persona de 20 años. Y yo, tampoco pues tanto, pero sí me hacían mucho el comentario de, se ve muy joven. Entonces sí, lo tomé como muy bonito esa parte de pasar de la parte virtual a la presencial, porque sí me hicieron hasta eso muchos halagos. Yo me sentía como cita de Tinder, o sea, sé que no es lo mismo, pero creo que no, ya, yo nunca he tenido una cita de Tinder, no, Ni yo, no, ni yo, ni yo. no, pero estaba muy nerviosa porque uno de los mejores grupos bueno, dos de los mejores grupos que he tenido les empecé a dar clases en línea. Y era bueno, uno de que eran dos chavas ya egresó, pero sí era esta parte en la que les empecé a dar clase. Y ay, no sean así, profesores. Ellas venían como que con muchos prejuicios conmigo porque otros maestros les hablaron mal de mí. Bola de envidiosos. ¿Sabe cómo será? Sí, pero así, porque sí decían, ay, es que pensamos que iba a ser bien sangrona, porque un maestro en específico, que ya no está, qué bueno, les habló muy mal de mí, que era muy sangrona, que era muy déspota, que esto, que el otro. Entonces esas dos chavitas venían con una, así como con un miedo, así de que les iba a hablar feo, no sé. Eso fue por un lado, y el otro grupo, la verdad, como que luego hicimos clic. O sea, luego hicimos clic. Son de los que entrevistaste, los que me ayudaste a, Ya. Sí, sí, ellos, sí. y me acuerdo que les dije, bueno, nos vemos el lunes en clases presenciales, y les puse en el WhatsApp, estoy muy nerviosa, hasta así les puse, hasta parece como si fuera cita de Tinder, que no es lo mismo, pero así de nerviosa estoy. Entonces cuando los vi, no manches, o sea, Eric, ¿te acuerdas de Eric, que fue el último que entrevisté? Entrevisté. Yo no sabía que estaba tan alto, o sea, está altísimo, y era así de, ay, te ves tan chiquito en cámara, y o sea, fue así como que fue todo un shock emocional, pero sí me acuerdo que, o sea, los grupos así que les empecé a dar clases en línea, y luego fue esta parte de que los tengo que ver en persona, sí fue así como un shock completamente emocional, o sea, porque la verdad yo pensé que ya toda la vida iba a ser en línea, o sea que nunca vamos a salir de la pandemia. Me puse a leer un montón de libros de la Segunda Guerra Mundial, porque sabes todo el tiempo que tuvieron que estar ocultos los protegidos. Yo pensé que así iba a ser, o sea, yo sí pensé que me iba a morir sola, pobre y anónima. Como esta, bueno, no, mejor ya así lo dejo. Otra cosa que también iba a decir, a mí también me pasó esta cuestión. ¿Te acuerdas la jornada académica? Que fui como el moderador, como el maestro de ceremonias. Sí. A mí me pasó eso y me decían el comentario, el grupo de pedagogía, que le mando también saludo, el grupo de pedagogía, al primer grupo de pedagogía que yo le di clase, y me decían, es que se ve como que bien regañón, como que se ve bien seria y se ve bien así, y o sea, como que
sí cambia mucho la percepción cuando tenemos en la parte virtual y en la parte ya como presencial. Que aún así me decía que yo era bien regañón, ¿verdad? Y aunque no les levanté como debería ser, así como la voz, me decían que era muy regañón y que me veía como muy serio. Y hasta el momento siguen como que con algunas personas, siguen que como con esa imagen que vieron en la primera vez que me vieron, que era como una persona muy, muy seria, como que me lo tomaba mucho a pecho, no sé, y ya después me fueron haciendo como los comentarios, no, es que se veía bien, bien regañón y bien enojón y esto y lo otro. Digo, "Ay, no me conocen en lo absoluto". Ujú. Nada más tenemos la cara de sangrones, pero somos puro amor. Tú sí, yo no. También tu amiga, ¿cómo no? ¿Cómo de que no? Pues sí, amigo, la vida después de la pandemia. ¿Qué rescatas de eso? Ay, jole, fíjate que yo también quería, o sea, lo que nos dejó la parte de la pandemia, y lo veo con los alumnos, y regreso a lo mejor otra vez con los alumnos, porque los alumnos en este momento son mi vida y mi Son, mundo, son nuestro son mi eje todo. central, ya sé. Vi que habían muchas problemáticas, se quedaron muchas problemáticas en la Mucho parte, rezago. mucho rezago, se quedaron en la parte de la comunicación, que es en lo que yo más o menos estoy dando clase o a lo que yo me dedico. Vi muchos problemas en el poder expresar las cosas, como que les cuesta o les costaba mucho ya el hablar en clase, y no sé si a ti te pasó, ya teníamos clase presencial y aún así como que estaban bien calladitos, como que ya ni querían hablar. Entonces, en la parte de la comunicación hubieron Sí. muchas cosas que se quedaron ahí, como afectaron a la parte de la confianza, en la parte de la autoestima también, de que a lo mejor no se sentían confiados o que no se sentían como que queridos o como cosas que cada quien tuvo en la pandemia. La parte de la comunicación se vio muy afectada. ¿Qué otra cosa que yo pude ver? La parte también de que las personas se volvieron como muy introvertidas, Ujú. no, ya como que quieren como cortar a veces como lazos por miedo a que Ujú. tuvieran la parte del COVID o cosas así, y se volvieron como muy, muy introvertidos o como muy cerrados, ya no querían como convivir con las personas. Entonces sí hay muchas cosas pues que afectaron en la parte de la pandemia, pero también hay cosas buenas. ¿Qué otras o qué cosas tú buenas consideras, Ali, que se quedaron en la pandemia? O que gracias a la pandemia pudimos tener cosas Ay, buenas. quitamos el saludo de beso de una persona que no tenía ni 5 segundos de conocerte y te babiaba. A mí nunca me gustó eso. De hecho, la verdad, yo siento que por cómo soy, yo toda mi vida me preparé para sobrevivir a una pandemia. Te digo, quitando estos episodios en los que como que me daba no golpe de realidad porque no pasó eso, pero digamos que la ansiedad me ganaba y decía, nos vamos a morir, es que no vamos a salir vivos de esto. Era yo bien feliz. La verdad, ahorita a mí me encantaría volver como un Un mes mesecito. y un mesecito así para descansar del mundo y que el mundo descanse de mí. Pero algo que me encantó que se llevó fue esta parte de que te presentaban a alguien y luego te daba, o sea, a mí como te digo, me encanta que cuiden mi espacio personal. Nunca me ha gustado así como que mucho el contacto. Y entonces esta parte de que llegaban, te presentaban a alguien y te babiaba, el cachete era así de, oh, aléjate de mí. Siento que eso fue lo mejor, o sea, esta parte en la que pues tenemos un poquito más como de reserva. Pero algo que no me encantó fueron que tuve que enfrentar mi miedo a las agujas. Y desde ahí he sido constante que he tenido que estar en contacto con las agujas. Pero de eso hablamos más adelante en uno que hagamos destinado a fobias. Fobias. Hacia fobias y cómo vivimos nosotros nuestras fobias. Pero me gustó mucho esta parte como de resiliencia, de que nos tuvimos que adaptar, porque nos tuvimos que adaptar pues a cambiar toda nuestra rutina. Ahora sí como que esta parte parece que no, pero fue salir vivos de la pandemia, Sí. fue un gran logro. O sea, fue esta parte en la que nos hicimos más cuidadosos, nos hicimos más conscientes. Esta parte también que, bueno, yo sí pensé que iba a ser como que un golpe para todos y íbamos a empezar a cuidar el medio ambiente. Ya vi que no. O sea, me da mucho coraje cuando veo los cubrebocas ahí tirados en la calle. O sea, no entendimos, o la mayoría de la gente no entendió nada,
porque la verdad yo sí intento ser muy consciente con esta parte de la ecología, pero sí fue esta parte como que de adaptabilidad que tuvimos, nos adaptamos, nos acoplamos, hasta cierto punto fuimos muy creativos, porque tuvimos, por Sí, ejemplo, en la parte de la docencia, que ya se nos la pasamos hablando de la escuela, pero pues somos esclavos de la escuela, pero fue esta parte de, ok, estamos, no nos estamos viendo a las caras, pero necesito que mis clases sean entretenidas, porque si no los pierdo, o sea, los pierdo aquí. Sí, ya regresamos con muchísimo rezago, hay que corregirlo, y también con esta parte de que pues hay que hacerle entender a las nuevas generaciones que es por su bien. O sea, esta parte de, por ejemplo, yo lo que noté fue mucho rezago en cuestión de redacción, de ortografía, pero bueno, son cosas que se tienen que ir corrigiendo, pero más que nada lo que siento fue la adaptabilidad. sí, coincido. Como que dentro de esta pandemia pues, hubieron el desarrollo de ciertas habilidades, como por ejemplo la adaptabilidad, la creatividad, en el que también tú tenías que buscar las formas de que tu clase fuera llamativa y que a lo mejor evaluarlos de otra forma que no sean como las comunes que siempre nosotros entendemos como el examen y tan se acabó, sino evaluarlos de ciertas otras formas. Entonces, creo que eso también es muy importante de mencionar y también como fomentar en los alumnos en el que la gestión del cambio también, en el que las cosas van a estar cambiando y te tienes que estar adaptando y tienes que tratar o tener esta mentalidad de cambiar, no tenerle como el miedo al cambio. Vimos que suceden a lo mejor cosas muy feas, pero aún así el cambio te va a ayudar en muchas cosas en tu vida. Y bueno, Y bueno, ya, con nos quedamos sin con plática. este suspiro vamos a terminar. No sin antes, pues agradecer a todas las personas que han estado escuchando Chasing Rabbits. Recuerden, nos pueden estar escuchando en YouTube, Spotify, en ya estamos Spotify. en Spotify. Y síganos en nuestras redes sociales. Todavía no tenemos nada, pero ya se vienen vacaciones y ya voy a empezar a trabajar en eso. Entonces, redes sociales rápido, Chelis. Redes sociales en Facebook como Chasing Rabbits y en Instagram también nos pueden encontrar como chasing.rabbits.podcast23. Ya me lo aprendí, qué ole. Y en tu Instagram personal, a lo mejor ya tienes fans. No, no creo eso, no, eso de ninguna manera. Pues a mí me pueden buscar como Chelis Aguilera, creo que sí, así. Chelis Aguilera, y a mí me encuentra como Alina Solo 2404. El solo es por Han Solo, obviamente. Obvio, obvio. Pues bueno, los dejamos con este episodio. El siguiente, esperemos, bueno, Se cruzan se cruzan vacaciones, entonces no sabemos si nos vamos a juntar, pero si nos juntamos les avisamos, pero tenemos un bonus extra. ¿lo podemos poner para estas vacaciones? Ok, Ajá. el bonus, ¿lo dejamos y lo decimos de una Ya, vez? dilo otra Sí. vez para Ok, reservarlo. en este bonus vamos a estar hablando sobre la música en la educación. Ya lo verán ustedes, lo vamos a titular así como un bonus. También es cuestión de ponerle el título al episodio, ya lo platicaremos, pero no nos queda más que despedirnos, que tengan una bonita semana. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Yo digo que hay que llamarlo.